exterminados, y antes de las 5 de la tarde, cuando las jornadas descansaban, grupos de hombres se animaban entre sí para ir a cazar indios. Así fueron acorralados, azotados, encarcelados y asesinados nuestros indígenas en el siglo pasado, inicios del siglo pasado. Verdaderos abogados mafiosos como Gaster acompañaron aquel inmenso y miserable despojo, del cual un siglo y tanto después aún no nos reponemos. Inocente gente engañada por el famoso traspaso de tierras a los intereses foráneos, juegos de palabras, conceptos, oraciones y mentiras, traídas todas por ingleses, holandeses y norteamericanos. Llegó el desarrollo, siempre se habló de él, no fue más que la captura de materias primas y agrícolas ahora impuestas por el progreso de las transnacionales, que como un demonio surgido del negrero defendieron la propiedad de la tierra, como lo hizo el pavoroso debut de la United Fruit, quien asesinó campesinos, promovió intervenciones y ejecutó el más grande laboratorio de golpe de Estado y una habilidad para tramitar persecuciones en contra de los trabajadores. Esa extracción de nuestro crudo sirvió para impulsar dictaduras en América Latina, aparte de crear la enorme necesidad de consumo de gasolinas y acabar redes de ferrocarriles. Así el petróleo ganó cantidad de dinero para su descarada explotación. Todo regresó refinado hasta nuestro comportamiento, el cual nos sirvió para ligarnos y establecer diversas clases sociales. Para 1910, el 50% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas fue encomendado para la construcción de carreteras, y de allí vinieron las importaciones de vehículos. Cuando las máquinas llegaron a San Timoteo, acompañadas por los jefes civiles, para derrumbar casas vendidas a la compañía, aquel concepto de desgracia o suerte siempre lo defendieron los amos del petróleo. Todos huyeron a las orillas del lago, y al igual que siglo antes lo habían hecho los indígenas, construyeron palafitos. Y desde estos observaban las ostentosidades y lujos del campo petrolero de San Timoteo, mientras niños pobres se caían de los muáis ahogándose en un pantano de crudo que desde hace un siglo comenzaba a opacar el lago de Maracaibo. Allí, inocentes y empobrecidos padres regalaban a sus hijos a jóvenes parejas de ingenieros para que la empresa les asignara una casa de un carajito agarrando un mango que caía al polvoriento suelo, iba preso. Hablo que el petróleo cambió la historia y la conciencia nacional. Terminamos importando latas de tomates italianos cuando sus siembras se daban todos los meses del año. Papas fritas inundadas de salsa de tomate, traídas como pasapalos deseados en fiestas, y las ramas que hicieron un arbolito de Navidad inundado con pasta de jabón blanco, simulando nieve, fue sustituido por las copas de vino canadiense. Así el país, que ha tenido las mayores condiciones y potencialidades en América Latina para abandonar el subdesarrollo, quedó como un bobo disfrazado con corbata y plus en medio de una acalorada sabana, atolondrado por balancines, los cuales eran observados con el sueño de sacarnos de la pobreza. Oficinas y residencias de ejecutivos extranjeros nacionales sirvieron para convertir la floreciente industria petrolera en un estado dentro de otro estado. Como lo escribió en 1960 Efraín Subero en su obra Campo Sur, el de los trabajadores, el sur, y el campo norte, el de los gerentes.
Allí se conoció la moderna discriminación, porque la vieja mirada rechazaba a negros e indígenas. Los pagos a trabajadores eran míseros, el de las millas de 1939, donde todos se quedaron esperando indemnizaciones. Juventudes acolchadas de aceite sin perspectivas, desesperados, comenzaban entre pobres sin comida y sin tener trabajo, cuando un padre tenía que abandonar la gran hacienda. Su familia quedaba muy mal, debían producir. Algunos buenos amigos le hacían diligencia en el pueblo con otros cercanos a las transnacionales a ver si conseguías un trabajo en un campo petrolero. El alcoholismo tomó esas áreas. Era la respuesta de la evasión a la realidad, el desamparo del campesino sujeto a las arbitrariedades del dueño de la tierra. Relatos descriptivos iban cuajando en lo mejor de la continuidad del talento literario, el cual no tenía fecha de arranque y hoy aún no termina. Lidia y Elvia, Lidia de Ramón Ayala, son discursos amorosos donde lo político no existe, solo se implanta lo romántico. Lidia, la primera novela venezolana escrita en Nueva York en 1909. Haber hecho vivir a personajes como Teófilo Aldana Jiménez por parte del prolífico escritor Ramón Díaz Sánchez es una obra de arte para la literatura del petróleo en Venezuela. Un venezolano arrastrado por la indiferencia de las compañías petroleras, allí donde estaba la famosa lista de aquellas 100 grandes corporaciones. Por eso Aldana toma venganza con la posesión de la mujer de quien oprime y desprecia. En 1947, Mancha de aceite del colombiano Carlos Uribe Piedrahíta, médico de la Shell, hechizado por la magia del lago de Maracaibo, describe hasta su saciedad el fuerte olor que llega a lo lejos de un mar invisible. En todo está el deseo de fantasía, hoy diríamos pura realidad virtual. Una mente se escabulle de su mismo instinto concreto, real. Es que no hay otra manera de ser feliz en medio de aquello tan rudo y extraño para nuestra gente, la cual asume cada orden a punta de gritos y regaños. En los primeros pasos de la industria petrolera, allí se desató el sacrificio de sus vidas. En 1938, la devoción de una anciana madre entregaba los originales de la novela Eufrosina, una obra aún desconocida para los venezolanos. Fue Guillermo Coronado quien reveló con hermosura y realismo la vida de un pueblo serrano, expoliado por diversas injusticias en la época sombría del caudillismo. Sobre aquella sombra de atraso social, barbarie y relato, una nación de país discurre en algo sencillo, lineal y sin exuberancias verbales. Este es el relato de pequeños pueblos, el sufrimiento en medio de la... Hablo de Alicia Dólar y famosos culatazos, obligados a construir palacitos que no es cuando el fuego arrojó, cuando la verdad se correcto, quienes actuaban de su principal campo petrolero aún mantiene su nombre, Hollywood. Pero anterior a esto, ocupar los terrenos del pueblo y ver llegar grandes máquinas con la complicidad de los intendentes y jefes civiles, quienes decidieron comprarlo todo para la compañía. El desalojo y sus potentes cauchos demolieron los recuerdos de hogares de pescadores, obligados a irse a las orillas y construir sus palacitos. Cuando Humboldt y Bonpland
ya habían hecho los levantamientos de todos estos sumideros, cuando se creía que existían volcanes, cuando concentraciones vírgenes de gas explotaban de forma natural, ayudados por el calor, los cuales hacían grandes cortinas de fuego. Ese lago plagado de hombres para narrar lo sucedido tras su sonido metálico de la jornada de trabajo, identificado como una faena y un carretel sonoro de órdenes, ensuciaba espacios vírgenes y despertaba a los dioses de la tierra. El subsuelo vivo por donde corría el Mene, desplazándose para no ser alcanzado por los porrazos de la Star Machine, la máquina del Cerro La Estrella, donde la tarde del 31 de julio de 1914, el trabajador Duarte observó cómo la tierra se movía y sintió el ruido del petróleo. Desde entonces, los crudos no han perdido su espesor. Meley, Tijuana, Mesa 30, Santa Bárbara, todos fueron trasegados y en cabotaje partieron. Pero como era la sangre de la tierra, se percolaban por entre el medio de tornillos martillados a punta de fragua. El llanto llegó hasta México, donde la Virgen de Guadalupe lleva en el fondo de sus ojos los campos petroleros de un cloro intruso y de un extranjero familiar. La marcha avanza mientras las torres devoraban casas para construir edificios desbordados por el material mineral, la cual ha traído más odio y división sobre sí mismo. Pero si todos lo hacen, no hay pecado ni crimen. Nos tocó un país oculto al petróleo, pero mantenido por él, donde nadie lamenta su explotación, latrocinio ni su administración. Su poder sustituyó al cacao, al plátano, al ají. Los puertos de Hamburgo y Nueva York y los ubicados en la costa este de Estados Unidos cambiaron de vapores a cargueros y fueron ricos con nuestro magnético oro negro. Un país agrícola, rural, criado a sacrificio, curado con ramas, quien comenzó a ver a los nuevos jefes, guachimanes, intendentes e ingenieros ordenando sobre botas de cuero cuando el resto andaba descalzo. Cuando calentando su aguamiel, el resto apenas probaba carabinas con cebollín. Si con esto nos fracturamos, sería negar el cuerpo de la historia, del débil al fuerte en abuso, del manso al soberbio, del siervo al tirano, del glorioso al impuro. Piedradita, en mancha de aceite, continúa el reclamo. Abatió las torres, devoró los edificios y corrió desbordado por las colinas hasta el lago. Es la huella del hombre levantándose en contra del dolor, abuso e intolerancia de extranjeros muy lejanos. Rufino Blanco Fombona, en La Bella y la Fiera, describe con saña el físico de ese alter ego que era Juan Vicente Gómez, reflejado en un personaje inmisericordiante, el general Tiberio, y por eso Toro Ramírez, en lengua lombrosiana, describe del señor Ravel por sus características, corporales. Un hombre todo nariz, sin cuerpo casi, cabeza pequeña y ojos negros de sorprendente viveza. A Rafael no se le veían sino los ojos y la nariz. La nariz era su cuerpo y los ojos
de inteligencia. Allí comienza la pelea contra un monstruo que ha transformado las entrañas de la tierra y al cual ha sacado sin permiso el petróleo. Finalmente, en fin, más allá de las distancias perforadas por balancines y cables de aquella industria, también queda la intención de otros espíritus tímidos, escondidos ante el poder del petróleo. Ya no podríamos evadir argumentos y es justicia que personajes priores de esta actividad sean reconocidos en un tratado moral. Ya no se puede tapar después de 140 años su trabajo. Estamos obligados a voltear la mudez sobre el imaginario del comportamiento espiritual en la conciencia del mismo, hacia una sensible literatura para el venezolano. Bien, esto es lo que intenta mostrar tras la literatura del petróleo, iniciada entre tres grupos literarios o tres grupos geográficos en nuestro país: Oriente, Efraín Subero, Campo Sur, Miguel Otero Silva en Fiebre, en los campos de la oficina, en Lidia de Ramón Ayala y Elvia en la zona capital, y todas las tradiciones y cuentos desde Hurón Pérez en la costa oriental del lago de Maracaibo y hacia el occidente del país. Una empresa, una industria que contrató a tres hombres de las tres regiones de la literatura del petróleo, que fueron sus trabajadores. El andino que vigilaba, que veía, que era el superintendente, el que controlaba con los guachimanes, el hombre oceánico, el de Margarita, el que aguantaba el resuello en el lago cuando se construyó toda la industria sobre aquellas aguas, y el hombre de gran resistencia de trabajo para la industria, el Falconiano. Tres grandes obras o tres importantes relatos contemporáneos distribuidos entre varios autores, décadas y tiempos. No dejaríamos de nombrar a alguien que vivió aquí en Táchira, acá mismo en la Grita, Arturo Croce, con Petróleo, mi general, con Talud derrumbado, que se suma a la amplia pero disgregada y no coincidencial escuela del petróleo, de la literatura del petróleo en este país. Cuando a alguien se le ocurrió, tras un estudio académico, negar que en Venezuela no había literatura como tal, pero que existen no menos de 200 autores dedicados, algunos de ellos de forma completa y otros cercanos al tema de la literatura del petróleo en su vida, en su cuento, en su ensayo, en su teatro, como lo hicieron varios autores acá en el país. Otros han llevado una escuela mucho más acelerada, otros han mantenido esa literatura en espacio muy vivo, como México, donde la literatura del petróleo, con sus cuentos, con su poesía, con su crónica, con su realidad, con su opaquez, con su trabajo, relata cada uno de los episodios geográficos. Dina, con sus famosos pozos de Bacamiló, que ahora va a cumplir 100 años el 14 de diciembre, cuando el mundo se sorprendió con 100.000 barriles de petróleo al aire. Era el Barroso, cuando se marcó la historia comercial, económica del crudo en nuestro país. Indudablemente, sin temor, sin pena, sin tapujo, un tema
que nos convoca y nos impulsa como venezolanos. Un tema que también sirve de regaño, por no utilizar otro término, a la literatura. Apostamos un poco a comprender cómo a través de las artes se cuenta también el país, la cultura, cómo es una forma, ¿no?, de decirlo. Y pues el hace esa conexión aunque su trayectoria académica, pues busca, ¿verdad?, en la literatura, que se supone que es terreno para los artistas o para los militantes o para los gente que tiene